Muy buenos días, docente, compañeros. A continuación vamos a ver una breve explicación de lo que consistiría en sí una campaña sobre la bioética dentro del uso de las IAs con un enfoque a lo académico como tal. Lo estoy titulando IA, uso o abuso. Bien, entonces vamos a contar de 4 partes principales en donde vamos a hablar una introducción, unos objetivos, una metodología y las herramientas con las cuales se va a llevar a cabo y unas conclusiones como tal. Para ello, vamos a partir de unos requisitos previos. Estamos hablando de IAs, de tecnología, entonces está como que hasta un poco de más, pero aún así lo vamos a exponer aquí, el hecho de que vamos a necesitar que el lanzamiento de esta campaña se realice de forma electrónica, mediante plataformas educativas, mediante plataformas online, utilizando varias herramientas y varios recursos igual digitales como tal. Y se va a promover la participación de la misma en base al uso de redes sociales, medios digitales que pueda tener la institución de forma afín con sus estudiantes y con los demás participantes de la comunidad educativa como tal. Bien, vamos a la introducción. Entonces sabemos que esta campaña como tal está más bien diseñada a formar, a sensibilizar, a motivar a la comunidad educativa sobre el impacto que tiene la IA a lo largo de estas 4 semanas que se planificaron de momento inicial dentro de la campaña como tal. Vamos a utilizar varias herramientas interactivas como Canvas, Genially, Kahoot incluso, para ser más atractiva y hacer más accesible la información que vamos a trabajar. La campaña no solo busca transmitir conocimientos, no es un tema meramente de conocer algo, más bien es generar espacios de reflexión a modo de debates en cuanto a las implicaciones bioéticas del uso de IAs en educación, hoy a corto plazo y a largo plazo. Ajá. Para eso, tenemos 4 objetivos principales. Uno de ellos es informar. ¿Informar qué? Vamos a brindar información básica sobre las IAs y su funcionamiento de manera que se desarrolle un grado de comprensión mínimo deseable para poder hablar del tema. Como segundo punto tenemos el tema de sensibilizar. Sensibilizar cómo? Vamos a hacer acercamientos mediante casos reales de las implicaciones bioéticas del uso de la IA para poder generar criterios morales en las personas donde voy a analizar un caso y voy a decir, ok, para mí estuvo bien esto, para mí no estuvo bien esto, y aquí entra el debate, ¿no? Donde sintetizamos ideas, cogemos ideas de los demás. Tenemos el objetivo de motivar. ¿Motivar qué? En sí es el fomentar un interés en el campo, en los campos académicos con respecto a la IA, con esta visión a corto y a largo plazo, y participar. Participar, el cuarto objetivo en cuanto a qué es el tema de generar un impacto, de generar una fuerza tal como para poder llegar a toda esta comunidad educativa a la cual nosotros decidamos que participe. En cuanto a metodologías y herramientas, bueno, vamos a hablar que vamos a utilizar un poco lo que es el microlearning, ¿no? Que como tal viene a ser que lecciones cortas, enfocadas para facilitar la comprensión y retención de conceptos un poco complejos, como que dividirlo en partes más pequeñas, como un rompecabezas. Vamos a hablar de gamificación, que es que el uso de juegos, en este caso quiz, ¿no? Interactivos, en donde vamos a hacer que el aprendizaje sea más atractivo, más divertido. Foros de discusión, espacios en línea, en donde podemos debatir, donde podemos poner nuestros criterios y obviamente asimilar entendimientos de otras personas y complementarnos mucho más. Asimismo, storytelling, en donde lo que vamos a hacer es presentar historias y casos reales sobre, en este caso, el tema de la IA y trabajar en base a ello. Como lo dividimos en 4 semanas, la semana 1 en sí va a ir un tema donde vamos a trabajar la introducción de la IA, en donde se van a generar como paso número 1 un video animado en Powtoon sobre qué es la IA. El paso 2 es una infografía sobre sobre la IA, el origen y la evolución de la IA como tal. Y un paso 3 en donde se va a desarrollar un quiz dentro de Kahoot, en donde lo que queremos es como que sintetizar un poquito de información previa vista, ¿no? En la semana 2 tenemos ya como aplicaciones de la IA, donde lo que vamos a generar es una presentación interactiva en donde vamos a hablar sobre las aplicaciones de la IA mediante Genially. Vamos después a presentar un video sobre inteligencia artificial amiga-enemiga, en este caso con un video de YouTube, y vamos a crear un foro de debate en Teams, en donde lo que vamos a hacer es hablar sobre las implicaciones de la IA a modo de innovaciones dentro de la educación. ¿Ok? La tercera semana va a ser un tema donde ya voy a meter un poco al tema bioética, y es bioética versus IA, donde vamos a crear un video en punto mismo sobre cuáles deberían ser los límites de la IA, dejando un tema abierto, ¿no? Donde digo, ¿este es el límite o no? Porque muchas veces va a depender de mi percepción de la realidad.
Asimismo, una generación de una infografía en Canva, donde vamos a hablar sobre, sobre los principales dilemas bioéticos que vamos teniendo con la IA. Y al final, igualmente, un Kahoot, una actividad a modo de gamificación, ¿no? Buscando sintetizar un poquito estos temas que estamos hablando, que más que nada va el tema de cuáles son los límites que tengo en bioética al aplicar IAs. Y como cuarta semana y final, ¿cuál es el futuro de la IA? Lo que vamos a hacer es crear un foro investigativo en Teams igualmente, en el cual vamos a poner casos reales donde sentamos que se ha puesto en tela de juicio tal vez la bioética de las guías. Vamos a generar un espacio recopilatorio de todas las aplicaciones de la IA a corto plazo y a largo plazo que impliquen acciones bioéticas dentro del ámbito educativo, y asimismo se piensa como cierre de la campaña generar un video, el cual va a ser difundido por redes sociales de la institución, como dijimos de un inicio, en donde vamos a sintetizar el trabajo de las 4 semanas realizadas en plan, como lo vimos aquí, una breve info de qué tratamos, una breve info de lo bueno, de lo malo, y hasta cierto punto, cuál es esa conciencia que generaste con todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones que se aspira, que vamos a hallar como mínimas deseables también, es que los participantes, las participaciones como tal que vamos a tener con las personas que participan en los foros van a generar un interés, un conocimiento y una absorción de conocimientos y percepciones distintas mucho más amplios, que lo que van a hacer es expandir mi mente y no vivir solo dentro de mi caja y entender las otras posibles afecciones que el uso, ¿no? En este caso específico de IAs, puede desencadenar. Y la otra, la perspectiva, el uso de la IA para las personas participantes de esta campaña ahora va a tener una connotación bioética implícita dentro de su cabeza al simple hecho de empezar a utilizar estas IAs como herramientas. Prácticamente ese sería el proyecto. Sin embargo, vamos a hacer mención a unas preguntas que tuvimos sobre un video que tenemos que analizar, en donde la pregunta una era en el ámbito laboral, académico y científico del Ecuador, ¿qué significa como tal la IA? Pues a grosso modo, ahí están las respuestas, pero responderé de forma breve. En cuanto a lo laboral, habíamos dicho que sí, puede que la IA sea una herramienta de soporte a mis funciones laborales dentro de Ecuador como tal, pero que está en el profesional saber cogerlas como una guía o hacerlas regla y tal vez fracasar en este caso y poner en tela de juicio mis capacidades como profesional. Dentro del académico, pues igualmente, las guías puede ser una gran guía, un gran apoyo, una gran manera de entender y preguntar temas que tal vez no puedo hacerlo personalmente, pero está en la formación moral del estudiante, decir, lo tomo como guía o me cierro y lo que está ahí es escrito en piedra. Y dentro del tema científico, pienso que las guías que tenemos actualmente en nuestro país como tercermundistas son guías muy simples que tal vez versus una investigación no pueda usarla mucho como fuente de información, tal vez sí como un medio para poder avanzar fases de mi proyecto un poco manuales, sí, pero no como un tema científico. En cuanto a la pregunta 2, ¿cuáles son las limitantes que presenta Ecuador frente a la creación y uso de IAs? Aquí vienen dos temas, lo que es crear una IA, lo que es usar la IA. Usar la IA es más fácil porque tal vez ya está, crear la IA es más difícil porque va a demandar mucho presupuesto como tal. Entonces, dentro de lo científico, al ser nosotros un país tercermundista, va a ser complicado que podamos nosotros crear IAs, porque tenemos muchas limitaciones, que esto va de la mano del siguiente ámbito, que es el tema económico. No vamos a poder Ecuador de momento generar IAs porque ni siquiera aseguramos que nuestros pueblos, nuestros ecuatorianos tengamos ni siquiera el mínimo de condiciones de vida. Ni siquiera tenemos agua potable en todo lado. Entonces es un poco complicado querer generar IAs, porque aparte hay que considerar que este tema muchas de las manos va en base a intereses de empresas. Entonces la empresa no le va a invertir mucho en tecnología en un país que está a muchos años atrás tecnológicamente. En cuanto al uso, pues ok, podemos usarla, pero ya hablamos en tema científico, tal vez no tanto. Y en cuanto a la ética en nuestro país, no, porque nuestro país es uno de los países conocidos como de los peores en cuanto al tema corrupción. Entonces, si yo genero aquí IAs, tranquilamente estoy generando tal vez una IA, pero ¿a favor de quién? Para sacarle más dinero a la gente, va por ahí. Y como última pregunta, estas son mis tablitas acerca de mis 10 efectos positivos y negativos del uso de IAs, contrapuesto el uno frente al otro. ¿Qué es lo bueno en la izquierda? ¿Qué es lo malo a la derecha? Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y pues excelente día. Gracias.